Minutito para las 7 de la tarde, vamos a charlar de economía con alguien que sabe en serio. Roberto Feletti, economista y dirigente peronista, fue secretario de Comercio. Roberto, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes a todos y todas los que nos oyen. Bueno, gracias por atendernos. Mira, No, por favor. estaba mirando yo un poco, seguro que vos vas a coincidir o vas a poder explicar mejor, que el gobierno lo único que le importa es llegar a octubre con baja inflación y que mientras tanto todo lo demás no le importa nada. Yo te pregunto qué consecuencias tiene eso y cómo ves. Llegan a octubre, dicen que septiembre puede ser complicado. Bueno, ¿qué pensás? Mirá, lo que creo que el gobierno está sosteniendo efectivamente, como vos decís, el tipo de cambio, el valor del dólar, invirtiendo todo, inclusive transgrediendo las metas que ellos mismos se comprometieron con el Fondo Monetario Internacional a raíz de este nuevo aporte, en tener un dólar planchado, pero también en asegurar una ganancia financiera en dólares, 2% mensual, 2% mensual en dólares, todo el tiempo que se pueda. Efectivamente, el argumento del gobierno es: tengo el dólar quieto, planchado, eso obra como un techo sobre los precios, también sobre la actividad, porque tener una tasa de interés real positiva respecto del dólar succiona fondos que no van al consumo, a la producción, sino a los bancos. Y bueno, desde ese esquema ellos aspiran a llegar a octubre. Lo que están construyendo, como pasó siempre en estos diseños de política económica, es una olla a presión que aguanta mientras aguanta el flujo de divisas que aparezca en el horizonte, que ya, bueno, se le acabó los dólares del superávit comercial, se le acabaron los dólares del blanqueo, se le acabaron los dólares del fondo, ahora piden los dólares del colchón. Creo que es un escenario muy, muy complejo porque, por un lado, el planchado en la actividad lo que va a llevar es al desempleo, digamos, matar la inflación. Con desempleo es una receta que se aplicó en la convertibilidad y otras veces y sabemos bien cómo terminó. En segundo lugar, el tema que vos tengas una renta financiera alta en dólares, o sea que el precio que vos le pagás a los agentes económicos para que se queden en pesos es muy alto respecto del valor del dólar, también es una olla a presión, como te decía antes, que sabemos cómo termina. Ahora, los riesgos que los agentes económicos anticipen una salida en agosto, septiembre, existen, porque lo que van a estar midiendo es, bueno, el gobierno, ¿cómo viene con el nivel de reservas? Venía perdiendo reservas hasta el 15 de abril, que el fondo le puso 12.000 millones de dólares. Volvió a perder reservas, las estabilizó, tiene que hacer un pago muy importante en julio de casi 5.000 millones de dólares. Que no tiene para pagar eso, ni va a tener. Bueno, Va a tener que pero pedirle esos son los permiso riesgos, son los que estamos manejando. Eso lo va a tener que pagar con la plata del fondo. Bueno, pero todo eso lo va a tener que pagar con las reservas que le dio el fondo. Ahora, Claro. ¿por qué? Porque no cumple las metas de acumulación. Totalmente. De reserva. Te digo algo, Roberto, pasó desapercibido, pero hoy lo rescató alguien, que son unos dichos de Milei el 11 de abril, diciendo que para mayo íbamos a tener 50.000 millones de dólares de reserva. Tenemos 38. Bueno, le erró por 12. Le erró feo. Pero por eso, vos tenías al momento que el fondo le da 24.000 millones de dólares de reservas, eran los mismos que la del gobierno del Frente de Todos, sí, más o menos el mismo nivel, lo llevaste a 36.000 y estás ahí, y estás dando vuelta, no estás acumulando reservas. No, estás perdiendo, de hecho estás perdiendo todos los días. Estás perdiendo, bueno, y el otro problema que tenés es que vos, con la apertura importadora, que es la otra ancla inflacionaria, yo pongo a la economía argentina a competir con los precios internacionales en un mundo en crisis donde todo el mundo tiene stock para vender baratos. Bueno, arruiné el superávit comercial, ya no tengo el superávit comercial que tenía el año pasado, o sea que también perdí una fuente de dólares ahí. Entonces pierdo la fuente de dólares del comercio exterior, no me ingresan capitales porque hasta ahora del RIGI poco y nada. Nada. Sí. Nada. Entonces, las dos fuentes que son las inversiones y el comercio exterior no las tengo. El fondo me dio, pero me dio por única vez y me pidió
un cumplimiento de metas que no estoy cumpliendo. Y mientras tanto, desesperadamente, yo estoy pagando 2% de renta mensual en dólares para que los tenedores de pesos se queden en pesos. No desarrollo ningún tipo de actividad económica. Bueno, es una contención complicada. Aparte, esto ya lo hizo Caputo. Lo sorprendente es que es el mismo ministro del 2018. Sí. Bueno, ¿y cómo termina el 2018 y cómo crees que va a terminar ahora? El 2018 terminó mal. Terminó con Macri perdiendo en primera vuelta, terminó con una corrida No, te corrijo, mayo terminó del bien. 2018. Terminó bien, entonces. Es un chiste. Si Macri perdió en primera vuelta. No quiero hacer en ese punto puede haber terminado bien, pero es sorprendente que un presidente recibe 45.000 millones de dólares de apoyo. Sí, se va por la puerta de atrás. Y se va en primera vuelta, digo. Sí. Bueno, esto ya lo hizo Caputo. Caputo ya armó esta bicicleta financiera. ¿Y qué te pregunto entonces? ¿Qué piensan hacer en octubre después de las elecciones? Porque yo digo que tal vez hasta incluso les vaya bien en las elecciones porque este esquema conquista a cierta gente, la engaña, la seduce y demás, ¿no? Pero después de octubre se termina esto. Ahí sí ya va a ser insostenible. ¿Qué pasa? Y yo creo que va a haber corrección cambiaria en este esquema. Cuando decimos termina mal, estos esquemas de valorización financiera, conteniendo el dólar, abriendo las importaciones y teniendo una tasa de interés real positiva respecto del dólar, terminan mal, porque en un momento los agentes económicos se dan cuenta que no hay dólares suficientes para pagar la bicicleta financiera, para pagar la renta financiera, y empiezan a acelerar la cobertura en dólares. Y ahí el Banco Central no tiene reservas para defenderse. Además, te digo, tiene un vencimiento importante en julio, tiene un compromiso que no está cumpliendo de acumulación de reservas con el fondo. Ahí se cortó. No, ahí está. Que no está cumpliendo, digo. Bueno, yo no espero mucho ahí, no espero mucho del fondo ahí. Yo espero que pero es que puede haber una salida desordenada del tipo de cambio en este esquema. ¿Antes de las elecciones? Y el interrogante es hasta dónde el mercado, si querés llamarlo como le dicen, los agentes económicos más poderosos, deciden aguantarle el valor del dólar, deciden seguir apostando a renovar la deuda en pesos que hay. Pero me parece que están viendo señales de alarma, ¿no? Por eso el riesgo país no va. Bueno, la preocupación... Ahí se corta, ahí lo perdimos, bueno, vamos a ver si lo recuperamos. Pará, ahí Roberto, empezá de vuelta porque te perdimos. ¿Qué pasó? Hola, ahí te escucho. Ahí estás, hola. Ahí estás, dale. No sé quién interfirió. No, lo que te digo es que vos estás en un escenario, en el cual la acumulación de tensiones respecto de los vencimientos de deuda con el exterior, el no ingreso de divisas por el comercio exterior, el no ingreso de inversiones porque no hay un horizonte productivo. Los mercados lo empiezan a ver. Y una renta financiera que empieza a acumularse en forma exponencial. Bueno, hay un momento que los tenedores de mercado van a decir, bueno, ¿qué hacemos con los activos en pesos? ¿Los vendemos y compramos dólares o no? Si lo hacen antes de octubre o después de octubre, es un tema. Sí. Bueno, eso le pasó a Macri después de la elección. Ganó la elección. Pero le pasó a Macri en abril del 2018, tuvo que llamar corriendo al Fondo Monetario Internacional como un bombero a que venga a salvarlo, y ni así lo salvó. Y era el ministro Caputo, ministro de Finanzas. Qué bárbaro, qué loco, ¿cómo podemos repetir? Yo digo que además... Es un problema del movimiento popular eso, es un problema nuestro. ¿Por qué? Porque Bolsonaro puede ser una bestia más brutal que Macri, pero no le hizo el daño a Brasil que Macri le hizo a Argentina. Es decir, no produjo el endeudamiento que produjo Macri, no trajo al fondo. Bolsonaro dijo, voy a privatizar Petrobras, voy a cerrar el Banco de Desarrollo, voy a abrir las importaciones. No pasó nada, no pudo. El régimen brasileño impide todo eso. Bueno, acá sí, cualquiera viene de endeuda, sigue caminando por la calle, no hay un juez que le pregunte, ¿pero qué pasó con la plata del fondo? Dígame, Caputo, ¿usted a quiénes le pagó a los buitres? Nadie pregunta nada. Y nadie condiciona esto. Es verdad. Digo, alguien tendría que preguntarse qué nos pasa.
es el país que más se endeudó con el Fondo Monetario Internacional y no puede estabilizar su economía. Digo, ¿y cómo es? Totalmente. Clarísimo, Roberto, muchas gracias. No, gracias a vos. Abrazo grande. Roberto Feletti, señores, charlando con nosotros, economista y dirigente peronista, y fue secretario de Comercio. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. 7 de la